decisión estaba tomada. Era lo que su padre quería y honestamente ella también, pero no esperaba que alguien se interpusiera en su camino, impidiéndole avanzar fría y mecánicamente como siempre lo había hecho. Aunque pensar en decir adiós a quien fue hasta ahora su único amigo era algo sumamente angustiante para ella, dentro de sí no existía otra opción. Esa tarde, luego del ensayo, ella le pidió sentarse un rato en la plaza para conversar. Allí comenzó a narrarle los hechos ocurridos recientemente y concluyó diciéndole que era lo que ella había estado esperando y que sin duda lo haría. Aunque el rostro de Franco se mantuvo impávido al principio, tan solo observando fijamente al suelo, cuando ella terminó de hablar, volteó a verla y la tristeza que emanaba de sus ojos era desoladora. Aunque con su boca intentara mostrar una sonrisa, era más que evidente que su corazón estaba roto. Deb jamás imaginó que darle la noticia sería tan doloroso. Quizás hubiera ayudado el que él se opusiera, que lo rechazara o se molestara, pero en lugar de eso, solo sostuvo su mano con delicadeza, viéndola dulcemente, y no dijo ni una palabra. Ese desconcierto era indignante para Deb, quien meditó en ello durante el resto de la noche, aún en su cama antes de dormir. ¿Qué pensaba él al respecto? ¿Por qué no le dijo nada? ¿Acaso no le molestaba o no le importaba? Quizás ella había sobreestimado los sentimientos de él hacia sí misma y solo era una de sus muchas amigas. Con esa personalidad, seguramente tenía muchas detrás de él. ¿Cómo pudo pensar que ella sería especial? Quizás ese te amo por parte de él era como a una hermana. Pasaron 6 días en los que Deb y Franco no tuvieron ningún contacto, ni siquiera un encuentro casual, pues ella había dejado de asistir al conservatorio y evitaba pasar por la plaza, pero el viaje a España se había pospuesto hasta después de las fiestas de fin de año, y aún tendría bastante tiempo para disfrutar con él si es que él así lo quería. Esa mañana decidió buscarlo. Iba emocionada. Le había costado trabajo aceptarlo, pero realmente deseaba verlo. Lo extrañaba mucho y esperaba que él a ella también. Se detuvo frente a la puerta de su casa con una expresión jamás antes vista en su rostro, una enorme y extasiada sonrisa de felicidad. Llamó a la puerta y esperó. La servidumbre atendió y seguido fue a buscar al muchacho, quien no tardó en aparecer con un rostro lleno de confusión y el ceño fruncido, preguntándole qué hacía allí. Él pensaba que ella ya se habría marchado, a lo que ella respondió que no todavía. Le contó que el viaje se había pospuesto hasta principios del año entrante y que además viajaría con su hermana. No pareció notar la cierta decepción que invadió el rostro del muchacho, pues estaba muy entusiasmada en poder tocar con él nuevamente. Cuando lo invitó a retomar sus ensayos privados, el brillo en su mirada y el ímpetu de su voz parecieron conmover a Franco, quien no pudo, aunque pensaba que quizás era mejor, negarse. Y así, nuevamente, cada martes y viernes, Deb visitaba a Franco en su casa. Conversaban un rato y luego iban a la sala de ensayos, donde él tenía su magnífico pianoforte. Podían pasar horas allí, hasta que finalmente la madre de Franco enviaba por ellos para que comiesen algo. Todo parecía haberse acomodado nuevamente, más bien parecía que siempre había sido así y siempre lo sería. Era tan cotidiano y parte irrevocable de sus vidas que ninguno creyó que tan súbitamente acabaría. Pasadas las fiestas y con el comienzo de un nuevo año, todo parecía reverdecer en sus vidas, forjándose el camino que deberían seguir. Esa tarde, Deb iría a casa de Franco, pero esta vez no con la intención de embriagarse con la música, sino, más bien, a despedirse, esta vez, de verdad. Parecía mucho más imposible que la primera ocasión. El tiempo compartido con él le había demostrado que, verdaderamente, Franco era muy importante para ella. Y aunque lo que estaba a punto de hacer le destrozaba el corazón,
jamás pensaría que haber decidido pasar tiempo con él fuera un error y estaba muy agradecida de haberle conocido. No quería dejar pasar la oportunidad de hacerle saber todo eso a su gran amigo, por lo que escribió una melodía en partitura con una carta escrita debajo de cada nota, abriendo su corazón como nunca antes había podido hacerlo. Pero cuando éste la recibió en la puerta invitándola a pasar, ella se negó diciéndole que solo venía a dejarle un obsequio y a despedirse. Nuevamente el rostro de Franco se vistió de intriga y confusión, por lo que ella debió aclararle que la fecha de su viaje estaba fijada para dentro de 2 días. Un breve instante pasó antes de que Franco cambiara su expresión a muy disgustado e irritado y comenzara a replicarle el hecho de que recién se estaba enterando. Deb conocía bien el tiempo que tenían. Sin embargo, decidió no decirlo, para poder disfrutar sinceramente con él, sin el temor y apremio de un adiós. Pero Franco se sentía traicionado, utilizado insensiblemente como un mero pasatiempo. Le parecía un chiste lo que estaba pasando y no lograba comprender la maldad que Deb había cometido. Ante aquella reacción, Deb tendió a defenderse, explicándole que ambos sabían que ese día llegaría. Ella creía rotundamente haber sido sincera en todo momento, haber dejado las cosas en claro, pero las exclamaciones de él parecían demostrar notoriamente que no, para nada le parecía justo a ella, y no lograba comprender el por qué esa reacción tan abrupta. Sintiéndose molesta y humillada, le gritó varias veces que era un idiota antes de marcharse furiosa. Llegando a su casa, sin que nadie la viera, se encerró en su habitación, golpeando su espalda contra la puerta, llena de profunda angustia y dolor en su pecho, derramando tantas lágrimas como podía para dejar de sentirse así, pero no bastaba. Tomó la carta que había escrito entre sus manos y la apretó con toda la fuerza proveniente de un resentimiento, porque por su causa se sentía así. Y luego la dejó caer al suelo. Se lanzó en su cama para ahogar su llanto entre sus almohadas. Por la mañana del día siguiente, marchita y llena de una recóndita melancolía, preparaba su equipaje. Pero al observar la esquina junto a la ventana de su habitación y ver su violonchelo parado allí, solo, esperando, no podía quitar de su corazón aquel sufrimiento, ese vacío en su pecho y aquellos recuerdos de Franco que la asaltaban, él en su piano y ella en su cello, tocando juntos como uno solo. Finalmente el día llegó. Deb y Lucía, su hermana, se despedían de su familia al salir de la hacienda Tapia para subir a la diligencia que las alejaría por mucho tiempo de todo lo que conocían. Deb no podía creer que así concluiría todo. Aquella amistad merecía un final mejor. Pero, ¿sería capaz su orgullo de ser más fuerte que el deseo ferviente de correr a abrazar a Franco una última vez? Hasta ahora, nadie se había percatado de que algo hubiera estado ocurriendo con ella. Su facultad de esconder sus emociones, de la que siempre se había jactado, ahora parecía cobrarle factura. Estaba completamente sola en esto, al menos así lo creyó. La diligencia comenzó a alejarse, separando a la muchacha cada vez más de aquel joven que acababa de llegar frente a la hacienda en un caballo a todo galope, llevando un sobre entre sus manos que parecía urgido en querer entregar, solo que parecía ser demasiado tarde. A lo largo del camino ya no había rastro de Deb ni la diligencia que se la había llevado. Observó el sobre en su mano con profunda tristeza y decepción. Estaba dirigido